Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy es un programa muy interesante porque tiene que ver con todas aquellas iniciativas, propuestas que hace una persona que quiere llegar a ser senador de la República. Esa persona a la que me refiero es Alonso Tamés, una persona muy distinguida, muy capaz, muy eficiente, muy dedicado a todo nuestro querido México. No te pierdas este programa porque se va a poner muy interesante. Tienes que escuchar forzosamente a este candidato porque de verdad es una persona muy honorable. Acompáñanos, vámonos. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de este candidato Alonso Tamés, una persona que es una persona muy distinguida, es una persona que para mí me ha enseñado muchas cosas realmente de lo que es la política, lo que es el Estado, lo que es el gobierno. Y bueno, para ello tenemos obviamente al candidato, que ahorita en breve lo presentamos, pero también nos acompaña aquí un gran amigo del programa, que siempre nos acompaña aquí, siempre todas sus opiniones son muy acertadas, que es un buen amigo que se llama David Ricardo Benítez. Bienvenido aquí al programa. Bueno, pues muchas gracias amigo, pues para mí es un placer estar nuevamente aquí en este gran programa y pues bueno, acompañar a nuestro buen amigo Alonso Tamés en esta iniciativa de llegar al Senado de la República. Y pues considero que es muy importante que nuestros representantes populares tengan la capacidad que tiene nuestro amigo Alonso Tamés. Es un académico, es un catedrático, es una persona de profesión, de trayectoria. Y pues bueno, considero que es lo que hoy en día nos hace falta para que México pueda transitar hacia un nuevo rumbo e iniciar una deconstrucción de nuestro país en beneficio de todas y todos los mexicanos. Bienvenido, amigo Alonso Tamés. Para nosotros es un placer. Esa construcción tan necesaria de nuestro querido México, ¿verdad? Bienvenido aquí al programa, don Alonso Tamés, y de verdad que es un orgullo, y no lo digo nada más en este programa, yo siempre he dicho que es un gran amigo mío y que es mi mentor en muchas cosas. Entonces, por favor, de verdad, escúchenlo y este programa lo recomienda ampliamente. Bienvenido al programa, hermano. Muchísimas gracias, Héctor, por el espacio. David, es un gusto compartir foro contigo. Quien les aprende soy yo a ustedes, a ambos, y un gusto estar acá. Bienvenido, mi estimado. Oye, pues, mira, la verdad es que las redes sociales han estado preguntando ahorita muchas cosas desde que anunciamos que ibas a estar aquí en el programa. Hay muchos temas que podríamos platicar horas y horas y horas, pero la gente sí quiere saber en particular quién es Alonso Tamés y por qué decidió esa persona Alonso Tamés o por qué se motivó a postularse como candidato y a algo tan grande que es una senaduría de México. Gracias, Héctor. Pues justamente la política es algo que me ha gustado desde más joven. Yo tengo 32 años, pero realmente como no tengo una familia política o que se dedique a eso, yo descubrí, ahora sí que mi vocación, por así decirlo, suena un poco cursi, pero es como enamorarte, pues no lo planeas, ¿no? O sea, pasa y ya, ¿no? Entonces fui creciendo como a los 18, 19, me empezó a llamar mucho la atención, pero ¿sabes? Por
¿Por qué vía? Por la vía de la historia. Me empezó a gustar mucho la historia de México, la historia mundial. Entonces, híjole, de la historia a la política hay un paso, ¿eh? Hay un paso porque empiezas a entender, no, que el dictador tal y que el presidente tal y guerras y todo es un rollo luego. Y está altamente ligado a cosas como la economía, la política, el diseño de los sistemas políticos, el diseño del Estado, las facultades que tiene, las leyes, etcétera. Entonces, empiezas creo que entender el mundo de una manera mucho más como clara, por así decirlo. Por lo menos así fue mi caso y me empecé a meter y pues ahora sí que mi familia me dice, pues, ¿qué hicimos mal contigo? Que Dios te acompañe. Sí, ¿en qué nos equivocamos, no? Pero bueno, acá cada día se y nos escribe algo diferente de la política, sea mundial, sea México y todo, y hay nuevos trucos y nuevas cosas y todo, pero en esencia yo me acuerdo de los clásicos que era muy importante que decían que el hombre es un ser político de naturaleza, por naturaleza como tal, ¿no? Es un politicón, ¿no? Y realmente yo creo que en ti, pues, se ve muy claro esta parte, ¿no? Pero tú te has dedicado muchísimo tiempo a esto, ¿no? Mira, te voy a decir un poco, ahora sí que en confianza, ya que estamos los tres nada más. Claro, claro. La política para mí es una actividad muy, muy humana, pero más allá por lo obvio, ¿no? Es humana en el sentido, digamos, tribal. Es decir, todos necesitamos una tribu, ¿no? O sea, andar en grupito, con objetivos comunes, tramando, en el buen sentido lo digo, como planeando, etcétera. Somos seres tribales, ¿no? De equipos. Somos seres que buscan legado también. Eso es cierto, es muy humano. Queremos todos dejar una marca, recordarle a los demás que aquí estuvimos, que existimos. Hay una foto muy interesante en el libro Homo Deus de Yuval Noah, donde en la primera página sale una mano en una caverna prehistórica prácticamente en Francia, en el sur de Francia, y él lo interpreta como estoy aquí, estuve aquí, o sea, alguien que marcó su mano hace 100,000 años, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, este segundo punto de que porque la política es muy humana es que cubre también la intención de dar un legado. Si se hace bien, puedes dejar un legado positivo, puedes dejar un legado muy negativo también, pero cubre entonces lo tribal y la necesidad muy humana de querer dejar un legado, de influir positivamente a la colectividad. Y un tercer punto que no muchos lo reconocen, que es, digamos, satisfacer la parte que todos tenemos del ego. O sea, la verdad es que de cierta forma la gente que se dedica a la política, que nos dedicamos a la política, pues te la tienes que creer tantito, pues porque le quieres decir a la gente cómo vivir de cierta manera. No, pues esta ley, esta no, y esto que no se puede, esto que sí se puede. Entonces, pues eso es ser un poquito creído. No lo digo en mala onda. Pero es normal, todos tenemos un ego, también es muy humano, entonces resumo. O sea, la actividad es una política muy humana porque cubre lo tribal, la necesidad de dejar un legado y satisfacer el ego que todos tenemos en alguna menor medida, que nunca debes dejar que te vuele la cabeza, ¿no? ¿Ego igual a gloria? Ego igual a quiero sentirme relevante y quiero ayudar aquí y aportar y que me consideren, etcétera. Que eso, insisto, es muy humano. Las tres cosas son bastante humanas. Dejar huella en este paso por la vida. Que es, creo que más al punto 2, el delegado. Pero buscamos, o sea, la gente que está en política, por eso digo que es una actividad muy humana, concluyo, es porque es tribal y somos tribales, es porque amerita intentar dejar un legado y todos queremos dejar un legado y apela al ego que todos tenemos. Entonces, claro, por eso digo que es muy humana, la verdad, en ese sentido. Pero es para todos, digamos. Todo sí, mundo no, quiere... a ver, por eso es casi total, ¿no? O sea, por eso... Una va de la mano de la otra, realmente. Exactamente. Sí. Entonces, el último todos queremos trascender, digo... hay personas que conozco que ocupan la presidencia de la República en México que dicen que no hay que ser aspiracionistas, pero yo sí creo que pues se requiere forzosamente el deseo de hacer algo, ¿no? Mira, el caso del presidente de la República, creo que genuinamente él es muy motivado por la parte del legado, ¿no? O sea, cómo se va a hablar de mí cuando ya no esté y qué se va a decir, y quiero ser parte de esa generación de bronce de hombres mexicanos, hombres y mujeres mexicanos que escribieron el devenir de este país, ¿no? Yo creo que él se ve a sí mismo como ya una figura de bronce, por más que su servidor no esté, pero ni tantito de acuerdo. Pero, bueno, es válido, ¿no? O sea, digo, mientras no derive eso en megalomanía, o culto a la personalidad, o cosas así extrañas, pues bueno, todo mundo tiene su ego que
también si dejas que eso te guíe es una trampa también. Entonces es algo que debes modular, ¿no? O sea, digo, ni todas las sabes, ni conoces más que todo mundo, y siempre hay alguien más cañón, ¿no? Entonces, Pues el fin debe ser, entiendo, en el orden que nos hiciste favor de mencionarlo. El ego en último momento, porque si el ego le gana a las otras dos posiciones, pues sí estamos en graves problemas, claro, y más hablando de un político. Claro, pero negarlo también es mentir. Negarlo es una doble moral, claro. Sí, o sea, si yo dijera, no, a ningún político lo mueve en alguna medida el ego, te están mintiendo. Sí, claro. En la cara. O sea, a ti, a ustedes y a sus espectadores, ¿no? Entonces, Tú vas a ser un nuevo político, supongo. No, es la idea, justamente. O sea, ¿no vas a llevar la misma escuela clásica de todos los políticos? La verdad es que, mira, es un entorno que es muy cultural. ¿A qué me refiero? Que tienen como normas y rituales y ceremonias y jerarquías, solemnidad. Entonces, ¿sabes qué me ha ayudado mucho, David y Héctor? Nunca he perdido la calidad de observador. O sea, de observador de la política. O sea, intentar abstraerme. Digo, yo hago política. Yo soy un político y lo hago todo el día. Pero siempre intento como verlo como alguien ajeno y me da mucha curiosidad. Mira, ya se están peleando y cómo resolvió este tema y cómo destrabó este asunto y cómo operan los políticos. Entonces, o sea, te puedo decir, después de los 18 que me empezó 18, 19 que me empezó a gustar este tema, como a los 25, 26 ya me consideraba un político total, ¿no? Desayunaba, comía y cenaba este tema. Pero extrañamente, y se oye un poco irónico, o sea, nunca me he sentido parte. O sea, nunca, no me he sentido, o sea, como, sé que soy raro, perdón, pero nunca me he sentido como, don político, ahí va, y no sé, no he absorbido. ¿Porque se hizo un estilo de vida? Exacto. Hay un tema hay una cultura de la política mexicana que es muy tóxica y bastante, no sé, no me atrae. Hay un modus vivendi de la política que tiene que ver con el prototipo, ¿no? El estigma, con el prototipo, el estereotipo, sí, el uso de recursos, el estilo de vida hasta en momentos de recreación, por así decirlo, que nunca me ha gustado. O sea, no me llama la atención. Me gusta como actividad y como análisis, pero pues nunca he absorbido la cultura de lo que en el imaginario colectivo es pues, la política mexicana y los políticos mexicanos, no porque no lo sea, sino porque nada más no me he metido a ciertas cosas. Es que lo llevas a cabo, es una forma ya de ser, con la nueva forma de vida, porque también hay nuevas formas de vida, pero aparte no lo has visto traducido en algo porque pues no está históricamente escrito. Pero a lo mejor más adelante. No, también. Y yo no digo que tenga que ser como les estoy diciendo, ¿no? Le estoy diciendo mi caso personal de que no ha sido como, ahora sí soy don político y ahora tengo que hacer esto y esto. Digo, tengo mis cosas bastante tradicionalistas, ¿no? En el aspecto de la cultura política mexicana y que he absorbido sin siquiera darme cuenta, ¿eh? Porque pero vas a ser alguien moderno, ¿no? No, esa es la idea, justamente, esa es la idea. Pero también es entender que el entorno afecta a las personas y pensar que el entorno no influye en ti porque te crees muy chingón o porque tal, pues es un error también. O sea, yo he sido moldeado por el sistema político mexicano en cierta medida. Sería una mentira también decirte. Ahora, que eso sea mi principal característica que tengo que ofertar al electorado, pues no lo es, me queda claro. Sobre todo en un panorama de desprestigio de partidos. De hecho, creo que echar eso por delante pues, sería un error. Pero es un balance. La verdad es que la política es algo que creo que tienes que intentar estar unos pasos adelante de la sociedad, pero no mucho más adelante de la sociedad. Pierdes ahí. Pues te ves alejado. Si ya velo hasta en el sentido del progresismo. O sea, tú puedes ser medianamente progresista y estar unos pasos adelante y vas ganándole tiempo al futuro, ¿no? Muy bien. Pero si eres demasiado progresista, rompes. O sea, la gente dice, ¿qué? No eras de esta época. Sí, mano, eso está muy avanzado, muy moderno. Entonces, eso digo, es un ejemplo burdo, pero me refiero a que el sistema es lo que está, se puede reformar, se ha ido reformando en las últimas décadas de distintas formas, para bien y para mal, y aceptar eso es entender que las premisas sobre las que descansa nuestro sistema democrático, desafortunadamente, son mucho más frágiles de lo que pensamos, ¿no? Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias.
Bien, estamos de regreso aquí en este siguiente bloque de Justicia para Todos. Y bueno, ya conocieron al candidato. Ese bueno, yo lo resumiría como una persona muy humana, es muy estudioso y no se va a alejar, obviamente, del Estado. Va a poder saber qué es lo que se necesita de una forma más moderna, por así decirlo, ¿no? ¿Tú cómo lo resumirías, mi estimado amigo? Bueno, pues agradeciendo que me des el uso de la voz. Quiero platicar rápidamente. Yo tengo el privilegio de contar con la amistad de Alonso Tamés aproximadamente 9-10 años. Y la forma en la que lo conocí es la que me marcó y que me di cuenta que era una persona que debería de llegar a ocupar los cargos importantes como el que hoy aspira en beneficio de este gran México. Yo lo conocí en los estudios cuando íbamos a debatir en los programas de Nino Canún, que en paz descanse. Éramos invitados constantes en ese programa, él siempre defendiendo los colores del PRI, pero de una manera diferente. Desde entonces te das cuenta que es un personaje disruptivo, es una persona diferente en cuanto a la forma de hacer política. Recuerdo, y fue lo que me marcó, en una ocasión que platica con Nino, y que le dice, ¿sabes qué? Me acabo de inscribir a una nueva maestría en Inglaterra, si no mal recuerdo, en Inglaterra, y después de estar preparado académicamente, me gustaría regresar a México para poder llevar a la práctica lo que yo aprendí acá. O sea, es una persona que primero pensó en prepararse académicamente para después traer todo ese conocimiento a este México, que hoy en día México lo veo como una tierra fértil en la cual hace falta sembrar esa semilla que hoy lo veo como esta candidatura de Alonso, esa semilla, para que puedas cosechar en ese terreno fértil un fruto mejor. Ese fruto mejor, pues es de la deconstrucción de la que yo hablaba hace un momento. ¿Y por qué no hablo de reconstrucción? Porque en mi opinión, no todo está mal. El PRI trabajó por más de 80 años haciendo cosas que han dejado un legado para México. El sexenio que hubo los sexenios que hubo con el PAN definitivamente también dejaron cosas positivas. Y el sexenio actual en el que estamos viviendo deberá dejar cosas positivas. Entonces es importante hablar de una deconstrucción, retomar aquello bueno, aquello positivo, aquello que le genere un bienestar a México, a esos mexicanos que vamos a votar por Alonso Tamés. ¿Para qué? Para partir de ahí tener un piso, más no un techo. Entonces creo que es importante apoyar en lo personal, lo haré con todo el gusto y con todo el conocimiento de causa, pero es muy importante que apoyemos a estas personas que están detrás de los partidos. Hoy en día es muy importante darnos cuenta que vale más una persona que un color, que hoy en día es importante ver que Alonso representa a 3 colores por una coalición, pero detrás de esos 3 colores está el académico, está el catedrático, está el político, está el humano, está la persona. Y el buen mexicano. El buen mexicano por el cual debemos votar. Yo en el municipio en el que radico actualmente, el que es mi casa por adopción, pues vivimos dentro de un gobierno que nos damos cuenta que para el siguiente, para estas elecciones del 2 de junio, pues se tendrá que valorar nuevamente por quién vamos a votar. Ya no podrá ser votar por el partido que había marcado hegemonía, porque la persona a lo mejor ha fallado. Habrá que ver aquellas personas que han dejado marca, que han dejado huella en nuestro municipio, para darles esa confianza. En lo personal, yo puedo decir que de esa manera me he de conducir, y en este caso en particular que hoy nos convoca, pues es un honor para mí estar aquí en este foro acompañando a nuestro futuro senador Alonso Tamés, pero más que nuestro futuro senador, mi gran amigo, mi amigo de hace 10 años, una gran persona que estoy seguro sembrará en beneficio de México.
Ese gran amigo dice, ¿y cuándo me toca hablar a mí? Va a decir, no es cierto. Oye, bueno, toda la gente nos está preguntando, ¿cuáles son tus principales propuestas, tus objetivos, hacia dónde vas, si llegas a tener este cargo como tal? Mira, Héctor, primero yo lo dividiría en 3 tipos de propuestas. La primera, estoy proponiendo la creación de un órgano autónomo encargado de repartir y administrar los recursos de los programas sociales que impliquen una transferencia directa de dinero. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en México actualmente entre 22 y 24 millones de personas reciben algún tipo de programa social que implique una transferencia de efectivo en alguna modalidad. Entonces, a lo que yo estoy aspirando a proponer de llegar a la Cámara Alta y que se basa en la propuesta, te diría que es la principal que estoy poniendo en la opinión pública de este órgano, que cómo creo que tendría que ser. Creo que es un órgano autónomo que tendría que tener representación del gobierno federal. Obviamente, pues es quien pone la lana, es la Secretaría de Hacienda. Tendría que tener representación de los 32 gobiernos estatales, de los partidos políticos nacionales, de la academia y de ciudadanos sin militancia partidista en una especie de rol de observancia o de ya como parte de ese mismo consejo de administración. ¿Por qué esto es importante? Y te voy a dar algunos ejemplos. Bueno, más bien, mira, te lo voy a poner primero en términos históricos. ¿Por qué creo que es importante esto? El último residuo del hiperpresidencialismo del siglo XX, Héctor, David, para mí es el control político de la ciudadanía a través de la política social. Es decir, el te presiono para que votes así o así. Eso es un legado del hiperpresidencialismo que teníamos y que se desmontó con la transición democrática, pero ese ha sobrevivido. Ahí pasan los sexenios, pasó la transición, etcétera, y ese nadie lo toca porque a todos los partidos les conviene, ¿no? Eso también lo entiendo. Entonces, esto implica un problema y un dilema político histórico, porque creo que para desmontar las últimas piedras o ladrillos de ese hiperpresidencialismo del siglo XX, tienes que eliminar ese tema, ¿no? Sí o sí. Entonces, esto ya, más allá del plano histórico, en el plano operativo, ¿cómo se traduce? Te voy a decir 2 ejemplos. En 2022, Héctor, David, Animal Político hizo un reportaje donde documenta cómo los beneficiarios de la pensión de adultos mayores fueron llamados a sus viviendas para recibir llamadas que les decían, si no va a participar en la revocación de mandato y votar por ya saben quién, pueden perder su pensión de adultos mayores. Y miles de personas recibieron estas llamadas. Y no lo digo yo, lo dice un reportaje de Animal Político de marzo de 2021, unas semanas antes de 2022, unas semanas antes de la revocación de mandato. Entonces, eso por un lado. O sea, hay una intención de lucro político electoral con los programas sociales en sentido inverso, es decir, no porque te los voy a dar, sino porque te los puedo quitar si no votas por mí, o alguien te los va a quitar, te meto el coco ahí para que la dudes. Otro caso más reciente, Carlos Ursúa, que en paz descanse, economista que fue secretario de Hacienda de López Obrador, que según López Obrador, una de las mentes más brillantes de México, para que vean cómo da vueltas la vida. Él, en la revista Nexos, en noviembre de 2023, documentó en un análisis de la cuenta pública cómo la pensión de adultos mayores la cobran 600,000 mexicanos fantasma, ¿no? Es decir, que nadie sabe quiénes son, pero hay un excedente presupuestado de más o menos 600,000 beneficiarios que alguien está cobrando. Es decir, esto implica un potencial robo, probablemente saqueo, de 17,200 millones de pesos. Entonces, ¿por qué pongo estos 2 temas de ejemplos? Y que, a ver, ha pasado en otros sexenios, desvío de programas sociales, etcétera. O sea, no es nuevo, pero sigue persistente y es un legado del hiperpresidencialismo del siglo XXI que en esa etapa no se ha desmontado. Entonces, pongo estos 2 ejemplos no para que digan, la 4T, no sé qué, sino porque persiste. Entonces, esto se acabó, se tiene que acabar. Entonces, si somos
si creamos un órgano autónomo encargado de dar los programas sociales para que sea el Estado y no el gobierno o el partido en el gobierno quien te los dé y a quien se los, entre comillas, debas, creo que estamos justamente resolviendo, uno, un problema de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de recursos públicos, y dos, un problema histórico. Claro. Enterrándolo de una vez por todas. Ese es mi punto con el órgano autónomo, que perfectible, eso tendría que ser un gran pacto nacional, obviamente, pues porque todos, puede que muchos partidos, o todos, incluyendo el mío, o los que sean los de oposición o los oficialistas, pues a nadie le convenga, ¿no? Porque digan, no, pues cómo no, pues ahí tenemos el control de cierta medida de clientelas, o que ellos pueden denominar clientelas, que son padrones de beneficiarios de programas sociales. Entonces, yo quiero cortar ese lazo. Bien, vamos a razón de tiempo a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en este siguiente bloque de este gran programa. Y bueno, yo quisiera preguntarte a ti, Alonso, este nuevo sistema que tú quieres llevar a cabo, ¿costaría más que una secretaría? ¿O cómo se trascendería o cómo se traduciría más bien la parte económica? Porque luego dicen, es que crear nuevas cosas, no hay techo financiero y demás y todo. Yo aquí digo, de bote pronto, vería como quitas la Secretaría de Desarrollo Social o como se llame actualmente, pero pues ya metes esta parte de este organismo autónomo donde va a ser más justo, menos corrupción, más transparencia, y que no tienen que estar ligados a algún partido político, pero no sé si costaría más, menos, o qué pasaría con ello. ¿Y quiénes lo integrarían, sobre todo? Sí, justamente, antes de justo abordar esa pregunta, porque llegaré a ese punto eventualmente, tenemos precedentes de esta descentralización de poderes desde el Ejecutivo, para que el Ejecutivo justamente no sea juez y parte. ¿Qué pasó con el INE, por ejemplo? ¿Por qué el IFE y después el INE se crea? Porque el gobierno no podía ser juez y parte a la hora de calificar una elección, organizar y calificar una elección democrática de candidatos a puestos públicos. Tenía que ser un tercero, porque no puede ser juez y parte. ¿Por qué crea el INAI? Porque no podía ser juez y parte en calificar y auditar el ejercicio de la transparencia y de los recursos públicos, pues porque si no, yo soy gobierno y yo mismo califico, no, todo bien, todo cada peso estaba clarísimo, etcétera. Entonces tenía que ser un tercero. Entonces, esto sigue el curso natural de lo que ha sido el sistema político mexicano, que puede ser catalogado como oneroso por algunos, pero al final piensen en todos los recursos que se van a ahorrar las y los mexicanos combatiendo y prácticamente, si lo tienes bien vigilado, erradicando la corrupción en materia de política social. Es un dineral. Nada más en el ejemplo que te di son 17,200 millones de pesos de un año. De un programa. Entonces, para mí el argumento es, sí, a ver, puede salir muy caro el órgano autónomo, no sé qué, sí, pero sale mucho más caro el tema de la corrupción en materia de política social. Y para efectos de hacerlo, digamos, un poquito más como aterrizada la propuesta, como te lo mencioné hace un momento, creo que lo que tiene que regir un instituto así, un órgano así, es lo que a veces los padres fundadores de los Estados Unidos y los liberales del siglo XVIII veían como la vigilancia mutua. Es decir, los órganos son menos propensos a la corrupción cuando hay varios ojos viendo en distintas direcciones a los involucrados. Si nosotros tres somos parte de ese consejo de administración de este órgano autónomo que encargado de repartir y administrar los programas sociales, pues yo estoy viendo que él no le dé un pellizco y tú estás viendo que él no le dé un pellizco y los dos están viendo que yo no le dé un pellizco. Entonces eso genera un equilibrio de observancia que creo que es lo que se llama una externalidad positiva. Es decir, todos estamos paranoicos en el buen sentido, pues porque nadie quiere ser tachado ni de rata ni de órale, ¿no? Entonces,
¿Por qué la necesidad de que sea plural? Porque si tienes representantes del gobierno federal, quien pone la lana y pues, es un interesado porque es el que es la entidad principal en materia de financiamiento. ¿Por qué tienes la representación de los 32 gobiernos estatales? Pues porque se despliegan en las entidades federativas. No es como que hay una entidad total que se llama el país y ya, ¿no? Pues se desdoblan las entidades, municipios, etcétera, ¿no? Ahí tendremos que ver el tema del municipio en su representación así, porque es más complicado, evidentemente, pero también el tema de la representación de los partidos políticos nacionales, yo creo que sería bueno. ¿Por qué? Porque así se da el factor que les estoy diciendo. El consejero del PRI le dice al de Morena, oye, ¿por qué quieren cambiar esa modalidad de reglamento o despliegue de X programa social? Ah, no, mira, no sé qué. Entonces, se tiene que dar un poco como en el INE, un proceso donde la cadena procedimental está auditada y vista por muchos ojos diferentes y en competencia en cada uno de sus eslabones. Y eso se puede, ya lo hicimos. O sea, la gente que creo que, yo estoy proponiendo esto, tal vez hay otras mejores ideas, pero no apoyar esto por el tema de que sería muy costoso es no saber literalmente cuánto es lo que nos cuesta la corrupción. Entonces eso le diría a alguien con ese cuestionamiento. Pero ese organismo asumiría también las demás facultades o funciones que tiene la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Yo creo, y lo dije hace en un momento, además de que esto tiene que ser un gran pacto político del sistema, porque es el sistema, de cierta manera, sacando del Ejecutivo la transferencia de recursos económicos directos. Para mí los otros programas sociales que son en especie o un apoyo, digamos, indirecto en materia de grano, etcétera, esto creo que no tendría que ver ese organismo. Creo que este organismo tendría que ver solo lo que es transferencia directa de dinero, porque si no, sí haces un gigante del tamaño del INE. Si no, lo tienes que tener más acotado. Pero creo que el mayor problema no es tanto los apoyos que da en especie el Estado mexicano o el gobierno mexicano, perdón. Es más bien la discrecionalidad en el uso de recurso directo. Y regreso al ejemplo de Ursúa. O sea, ¿dónde están esos 17,200 millones de pesos? Nadie sabe. Eso no puede pasar ya. Y no me espanta saber que en otros sexenios pasó, etcétera. Es terrible. Pero entonces hay que hacer algo. Yo estoy proponiendo esto, no veo a alguien más proponiéndolo en ese sentido. Tal vez me calla la boca y yo, si llego al Senado, voto a favor de eso, sí es bueno, ¿no? Pero pues yo no veo a nadie, y sobre todo el oficialismo, queriendo poner realmente una solución a este problema, ¿eh? Claro. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en este siguiente bloque, escuchando aquí al candidato para ser senador de la República Mexicana por la alianza PRI-PAN-PRD. Bueno, ya me quedó muy claro esta parte de este organismo autónomo, pero ¿alguna otra propuesta que esté llevando a cabo? Sí, justamente, Héctor. Bueno, hacer la aclaración. Como yo soy candidato a la lista nacional, como partido formamos parte de la coalición Fuerza y Corazón, pero yo soy candidato solo del PRI. Bien. Pero bueno, son nuestros aliados en todo lo demás, ¿no? Casi prácticamente, ¿no? Entonces, eso nada más es una apreciación. Que tachen o hagan algo. Voten todo PRI, eso sí. ¿Puro PRI? Sí. ¿O toda la alianza? Puro PRI. Para efectos de contabilidad de la lista nacional es. O sea, me conviene más el PRI, mejor. Así que donde vean PRI nada más. La otra propuesta que estoy manejando mucho es crear mecanismos de control democrático sobre los aparatos de inteligencia que administra el Estado mexicano. ¿Qué sucede con esto? A ver, tenemos un entorno hipermilitarizado en México actualmente. ¿A qué me refiero con esto? Hoy los militares controlan las aduanas, tienen una aerolínea, tienen en puerto una cadena de hoteles, controlan ciertas entregas de programas sociales, cuidan ductos de Pemex, el Tren Maya y un largo etcétera, ¿no? Entregan fertilizante, etcétera. Cada vez tienen el aeropuerto. En materia de aeropuertos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AIFA, 6 aeropuertos regionales y hay otros en puerta. Totalmente, tienes toda la razón. Entonces, mira,
La primera lección de la ciencia política es nunca se le da demasiado poder a las personas, uno, de las armas y dos, que controlan los aparatos de inteligencia. Y en el caso mexicano es la misma institución. Entonces, ¿qué sucede? Mira, contexto histórico. El último episodio de fricción entre el poder, bueno, fricción, abiertamente ataque de las Fuerzas Armadas a un presidente en funciones en México, fue el cuartelazo en 1913 de Victoriano Huerta a Francisco Madero. Pero después de eso, México, ha tenido muchos problemas siempre en diversos ámbitos, pero no tenía el problema de la fricción entre el poder civil y el poder militar. Es decir, está bien supeditado el poder militar al poder civil. El presidente mandaba y órale, el presidente civil. Entonces, ¿qué sucede? En el contexto en el que se les da cada vez más juego político y más juego financiero, porque hay que reconocerlo, entre más dinero maneja en las Fuerzas Armadas, es más probable que se pervierta su rol. ¿A qué me refiero? Y mi discurso no es antifuerzas armadas. Yo los reconozco mucho sus dos roles históricos en el contexto mexicano. Para mí, en el contexto reciente, es obviamente la atención a desastres y la respuesta y apoyo a la población, que es algo magnífico que hacen, y sus labores en tareas de seguridad, porque también es cierto, mientras no tengamos policías estatales y municipales bien capacitadas y fondeadas, los militares tienen que seguir en las calles, ¿no? Entonces eso se lo reconozco, no es un discurso antifuerzas armadas. Mi discurso es anti-poder no vigilado. ¿Y a qué me refiero? Las Fuerzas Armadas, hoy todo el mundo sabe, por diversos reportajes, controlan, por ejemplo, el software espía Pegasus, que invade celulares y lee todo y activa el micrófono, etcétera, cosas de películas. Entonces, mira, no soy ingenuo tampoco. Un Estado moderno tiene que tener la capacidad de espiar a los enemigos del Estado, grupos subversivos, grupos criminales, grupos terroristas, etcétera. Es parte de la estrategia de seguridad moderna en un país y en un mundo conectado por el internet y todo este tipo de hiperconexiones, ¿no? Pero esto no debe ser usado para periodistas, para opositores políticos, contra defensores de derechos humanos. Entonces, hoy por hoy no existen controles democráticos a los aparatos de inteligencia que manejan las Fuerzas Armadas. Y eso es increíblemente terrible. Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos permitiendo eso? Y lo que estoy proponiendo propiamente es que de llegar al Senado se cree una comisión legislativa para la correcta ejecución y uso de estos aparatos de espionaje en manos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque me queda claro que hay temas de seguridad que se tienen que ver hasta años después. Tampoco soy, insisto, ingenuo en ese sentido, pero tiene que haber una especie de rendición de cuentas en este caso, porque no puede ser que las Fuerzas Armadas puedan espiar a todo mundo sin ninguna consecuencia y con permiso de quién. ¿Qué control democrático hay sobre eso, no? Entonces, para mí es eso. Lo que me da urticaria, Héctor, David, es el poder no vigilado. Le tengo bastante desconfianza. Por eso luego digo que me siento un liberal del siglo XVIII. Porque cuando veo poder concentrado, no regulado, me da nerviosismo un poco. No, tienes toda la razón, finalmente. ¿Algún comentario, mi estimado amigo? Bueno, es que son dos propuestas muy interesantes que de alguna manera van a cambiar el rumbo a este país y que creo que son muy necesarias para que se transparente el uso de recursos y que tenga un límite la militarización en nuestro país. La verdad que celebro estas propuestas y pues bueno, pues habrá que darle seguimiento para que lleguen a buen puerto. Muy bien. Don Alonso, ¿qué más propuestas tenemos? Nada más terminar este tema, claro, sí. Simplemente lo de controlar también la militarización en general, deja tú el uso de aparatos de espionaje y mecanismos de espionaje, tiene un trasfondo de estabilidad política. Mira, lo que no me gustaría ver es que unas Fuerzas Armadas potenciadas por el poder económico que da la influencia burocrática y gubernamental que hoy tienen, porque no seamos ingenuos. Entre más tengan poder de sectores del Estado, pues más recursos van a poder administrar y eso puede llegar a pervertir su rol. Entonces, ¿qué pasa? A mí lo que no me gustaría ver, y voy concluyendo, es que una presidenta futura o presidente, yo votaré por Xochitl Gálvez, se ve en la terrible situación donde le diga al secretario de la Defensa Nacional, secretario, haga esto, y le diga, no. Pues, ¿cómo? ¿No? Bueno, lo destituye, sube el subsecretario, secretario de la Defensa, haga esto, y te dice, no. ¿Por qué creamos un problema que no existía en México? Al darle
poder a las Fuerzas Armadas, después en algún punto se lo vamos a tener que pedir de vuelta. Y dar poder es bien fácil, pero pedirlo de vuelta, ahí hay roce, va a haber fricción, porque no es así de fácil. Entonces, México está creando un problema que no tenía antes. Y eso es sumamente grave para la estabilidad de esta incipiente y defectuosa democracia como es este país. Bueno, va a estar ese roce, ya me imagino cómo se va. Pues es que ¿para qué llegamos a ese punto, no? A traducir, incluso podría ser hasta un golpe ahí. Digo, estirando mucho la liga, puedes tener esos tipos de conatos de violencia insurreccionista o lo que sea contra el gobierno. Pero eso, digo, es un caso extremo. Pero por ahí se empieza, ¿eh? O sea, por ahí se empieza dándoles mucho juego político, mucho recurso, y pues yo nunca he visto que alguien diga, no, ya es demasiado poder y no, ya no me des más. O sea, las Fuerzas Armadas, digo, no es una persona, son muchas, entonces, pues, ¿por qué dirían que no? Pues ya hasta se habla de una sucesión de la Secretaría de la Defensa. O sea, ¿quién va a adquirir ahora en este nuevo sexenio, sea presidenta, sea presidente? ¿Quién va a adquirir por parte del secretario de la Defensa? Porque ya se habla como una especie de nuevo monarca. Es que, mira, a ver, al final del día yo creo que este tema se tiene que cortar de tajo. Y le insisto, no en detrimento de las Fuerzas Armadas. Pero tenemos que llegar a un status quo institucional. Yo te diría que probablemente del 2018-2019 máximo. Probablemente pre-Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque eso todavía no controlaban áreas que eran históricamente civiles, como las aduanas. O sea, que las Fuerzas Armadas sean lo que decida que eventualmente entra o sale del país, eso ya es un poder gigantesco y escudado muchas veces tramposamente en que es de seguridad nacional. Entonces, ¿quién lo revisa? O sea, ¿qué control democrático hay sobre esos cotos de poder? Eso no puede pasar. Por eso digo, mi discurso no es antifuerzas armadas, es antipoder no vigilado. Y luego esa aerolínea también, pues imagínate. No, o sea, la verdad es que es insostenible. México tiene que... Si yo fuera asesor de Xóchitl Gálvez, le diría, en caso de tu triunfo, lo primero que te recomendaría, presidenta electa, es, por decreto, pídeles de vuelta todo esto. Y regresar a un status quo por ahí 2017-2018. Donde sí ayudaban en tareas de seguridad, etcétera, pero no tienen este control sobre aparatos burocráticos civiles, ¿no? Y creo que estamos a tiempo. Si no se hace, pues empiezan los problemas. Híjole. Así Bien, la dejo. Vamos a una pausa comercial. Volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque de este gran programa. Espero que ya hayan conocido realmente al candidato, lo que propone, quién es. Es una persona, insisto, honorable, es una persona capaz y muy dedicado a la chamba que se propone como tal. Unos últimos comentarios, porque nos quedan pocos minutos, mi estimado amigo. Simplemente concluir, Héctor, David. Mira, hace un par de meses, como 2-3 meses, un diario de circulación nacional citó un reportaje de una consultora donde dice que el 80% del país está bajo el control del crimen organizado. Entonces, por un lado, crecen la presencia de grupos criminales y su influencia, y por otro lado, crece la influencia y la presencia burocrática de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde queda el lugar para la ciudadanía libre? Que simplemente quiere estar segura, que quiere estar viviendo la mejor vida posible. Ese espacio se va haciendo cada vez más chico por dos entidades naturalmente confrontadas. Entonces, creo que estamos a tiempo para revertir esa situación. Ese sería mi comentario. Bien. Pues un último comentario, mi estimado amigo, porque ya nos quedan contados minutos. Pues bueno, invitar a toda la ciudadanía que salgan a votar el 2 de junio. En nosotros está poder resolver y poderle darle un mejor futuro, presente y futuro a nuestros hijos. Y por supuesto, den la confianza a nuestro hoy invitado, nuestro candidato y amigo Alonso Tamés. Ya nos lo dijo, hay que votar por el PRI para que él pueda llegar a este escaño y que pueda beneficiarnos con estas propuestas. Un placer estar aquí con ustedes, la verdad me siento honrado y pues les agradezco mucho. Muchas gracias, mi estimado amigo. Yo lo que sí les digo a todos es que
por quien quieran votar, pero voten, ¿no? Finalmente, o sea, que vayan a las urnas, vayan a las casillas y de verdad conozcan a las personas que quieren ser los candidatos, sus propuestas, sus objetivos, y de verdad por quien quieran, pero vayan y por favor realicen su voto. Eso es lo único que yo les pediría. Bueno, si ustedes tienen alguna duda, alguna aclaración que quieran enfatizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal donde con gusto nosotros contestamos y canalizamos obviamente todas esas inquietudes que ustedes tienen aquí al candidato o al buen amigo David Ricardo Benítez. Y pues bueno, a razón de tiempo ya se nos agotó aquí el programa, pero bueno, insisto, si quieren dejar algún tipo de comentario, alguna cuestión, en redes sociales también nos encuentran bajo el nombre de Justicia para Todos en YouTube. Suscríbanse, toquen la campanita, vean todos los programas que hay, déjenos sus mensajes y con gusto se los vamos a contestar. De igual forma estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, Justicia para Todos TV. Y de verdad, todo lo que ustedes nos digan para nosotros es muy importante porque de ahí hace que sepamos a quienes quieren que invitemos a este programa, qué temas son los que quieren que platiquemos para que sea un mejor México y que sea mejor para todos ustedes. Bien, pues no me resta más que agradecer obviamente aquí a Alonso. No, hombre, espero gracias. que te vaya con todo, mi hermano, de verdad, porque necesitamos gente. Es la idea. Necesitamos que llegue gente nueva, gente moderna, gente capaz, gente que sí quiere trabajarle realmente en favor de nuestro querido México. Muchas gracias, mi estimado amigo, por estar aquí presente. Un placer, amigo, un placer estar aquí. Y bien, agradecerles a ustedes que nos siguieron aquí en un programa más de Justicia para Todos, exhortándolos a que nos sigan buscando y viendo todas las señales de aquí de Justicia para Todos. Recordándoles nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no. Bien, estamos de regreso aquí en Justicia para Todos. Y bueno, venimos aquí a la cápsula de Cassandra Bisoño, Cas Bisoño, ¿no? Sí. Bienvenida aquí al programa. Gracias. Nos acompaña aquí David Ricardo Benítez, pero Ya veo. digo, sé que traemos un poquito de prisa en tu cápsula, pero ¿de qué vamos a platicar hoy? Vamos a hablar del movimiento feminista que está surgiendo con mucha fuerza ahorita en Corea del Sur. Bien. Y es el movimiento de las 4B. Las 4B. Las 4B. Qué bueno que no son la 4T, porque si No. no, imagínate qué pasaría por allá. Sería un poco más radical, pero no. Sí. Este es un movimiento que deriva del hartazgo que viven las mujeres por el acoso, la discriminación, la falta de interés hacia la mujer como ser humano y más como un producto o como una situación hasta de ganado. Así lo mencionan las mujeres. ¿A qué voy con esto? Hay 4 palabras que atienden a las B, no quiero leerlo para no decir algo que no es, sí. Y es bijón, bichulsa, villanoe y bisexo. Estas 4B atienden principalmente a las mujeres que ya están cansadas de vivir una situación de opresión con los hombres. La primera es no a las citas o vínculos afectivos con los hombres. A las citas. Ajá, no tener, no datear, no salir con ellos, decirles... No a Tinder, digamos. No Tinder, exacto. Por lo menos no con hombres, porque están en contra ahorita de eso. No a las relaciones sexuales con los hombres, no al matrimonio heterosexual y no a tener hijos. Esto viene... es un movimiento que viene muy fuerte a partir de 2019 porque hay una situación con Corea y es que es el país con la natalidad más baja a causa del hartazgo de las mujeres. ¿Por qué decía yo lo del ganado? En Corea del Sur salió una ley o salió un tratado en el que decían en esta zona de Corea están las mujeres más jóvenes, por lo tanto las mujeres más fértiles. Por lo tanto vamos por ellas para... concientizar o hacerles ver o convencerlas de que Corea del Sur se está quedando sin niños y estamos siendo un país que va a tener que mantener con pensiones a los que ahorita son jóvenes. No era un asunto familiar o un asunto más que nada de sentimental, es una cuestión meramente de poblacional, digamos. Exactamente. Y sobre todo de quién va a atender las pensiones, de dónde vamos a sacar este dinero, necesitamos hacer
bebés jóvenes para que ellos, exactamente, con los impuestos, pues sean los que sostengan al país. ¿Qué pasa con este tratado que se divulga y las mujeres dicen, ¿en qué momento nos preguntaron o en qué momento vamos a pasar de ser una persona que quiera tener una familia, que quiera formar valores con una persona, a ser parte de un ganado productivo? ¿Y sus sentimientos dónde quedan? Y sus sentimientos dónde quedan. Ahora, actualmente en Corea del Sur, el 80% de las mujeres están siendo acosadas, no en la calle, sí, pero más en el espacio laboral. Es el país con más acoso laboral, es el país con más baja natalidad y es el país con más inseguridad hacia las mujeres. Hay un movimiento, licenciado, en la calle que se llama Molca. Molca es una camarita diminuta que ponen en los zapatos o en los celulares los hombres para que cuando la mujer pase le puedan tomar fotos abajo de la falda. La puedan grabar o puedan estar simplemente observando lo que ella hace, aunque esté sentada en el metro. Ahora, hay una ley que prohíbe, obviamente, este movimiento y protege a las mujeres, pero al mismo tiempo las omite, porque los hombres tienen derecho a pedirle a la mujer que si lo denuncian, por favor, retiren los cargos. Hay un caso especial de una mujer que no retiró los cargos, la esperaron afuera de su trabajo y obviamente la desvivieron por no retirar estos cargos. Este movimiento está tomando mucha más fuerza ahorita con las mujeres occidentales y no se deriva tanto de un movimiento feminista ni de acabar con el patriarcado, sino más bien alejarse de él. Y alejarse de él supone pues ya no tener tantos vínculos con los hombres en cuestiones afectivas porque están, más que hartas, están decepcionadas de que no sean tomadas en cuenta como un igual, como una persona para hacer un equipo o como una, incluso en lo laboral, una persona que pueda aportar. Hay una brecha salarial del 37.5% en Corea, donde los hombres efectivamente ganan más, donde tienen puestos directivos, donde solamente el 2% de las mujeres llega y son por recomendaciones del hombre que tiene al lado. Si llegan por estudios o por preparación, generalmente se quedan en el archivo, es una forma de decirlo, y la cuestión de no tener hijos es más allá de no querer tener un linaje que siga viviendo estas cosas. Hay un dato curioso de la guerra que obviamente pues no es algo atractivo de contar, pero tiene que hacerse valer, y es que las mujeres eran enviadas a los campos minados antes que los hombres para que si explotara fuera un elemento de menor fuerza el que se desperdiciara o el que se desechara antes que un soldado. Entonces todo esto viene arrastrándose desde hace muchos años y hoy apenas en el 2019 fueron 50,000 mujeres las que salieron a las calles a decir, no es un movimiento feminista, no es un movimiento contra los hombres, es un movimiento de nos hacemos a un lado mejor, si esto es lo que nos está diciendo la sociedad por sí sola, pues entonces lo vamos a hacer así. Es una llamada de atención muy fuerte. Es una llamada de atención muy fuerte. Pero, a ver, yo te preguntaría a ti, o platicaría contigo, Cas, México no está así. No. Para nada. No. Porque México ya ha evolucionado en la parte de la igualdad con las mujeres, de otro tipo. Digo, tenemos todavía muchos problemas y mucho rezago en cosas. Y una deuda muy grande todavía. Pero en realidad no estamos a esos niveles, ya son niveles muy altos y que tendrán que ir progresivamente adecuándose a nivel internacional, porque lo que tú me estás diciendo es un mueble, propiamente. Es un mueble sin derechos, un mueble omitido y anulado, y es un mueble que ya está harta. Porque pues, si se trata de tener hijos y un grupo de mujeres, pues entonces háganos in vitro, hagan otro tipo de cosas que no requiere alterar a una persona por hormonas, ni por su psique, ni sus sentimientos, ni nada. Exacto, y que no vulnere los derechos de la persona. Claro. Ahora hay una encuesta en redes sociales que a mí me preocupa un poco, y es que las mujeres en Occidente, que no estamos viviendo eso, pero sí estamos siendo víctimas de acoso cada vez más, y al mismo tiempo también cada vez más legislado o controlado, las mujeres chiquitas o más jóvenes están de acuerdo y están haciendo grupos en los que a lo mejor no saben qué significa esto a nivel social o cómo pueden repercutir en este debacle, pero están teniendo ya
cada vez más fuerza en Occidente. ¿A qué me refiero? Estados Unidos. En México hay un pequeño grupo, pero todavía no está siendo sostenido a nivel social, sino por un pequeño grupo de feministas radicales. Ellas mismas se llaman así y dicen, nosotros sí somos feministas radicales, sí lo queremos emprender y queremos que se unan más. Ahí sí veo yo un poco de desinformación. Están en su derecho, lo van a poder hacer, pero el Estado, en este caso el Estado mexicano, tendrá que ir viendo, porque ya se ha ganado mucho. O sea, sí, exacto. Y va creciendo. Si tú le metes esta parte, sí está muy radical. Muy radical. Pero bueno, también tiene un porqué. Tiene un porqué histórico y un porqué que se puede demostrar con estadísticas, al menos en Corea del Sur. Esto de la camarita me llamó la atención, me acuerdo de travesuras que yo hacía cuando estaba en la primaria. Pero bueno, sí. Qué barbaridad. Pero bueno, te agradezco mucho la cápsula, unos temas como siempre muy interesantes, muy polémicos y que ojalá todos lo reflexionen. No nomás escuchen lo que dice Cas, lo que diga un servidor, lo que diga David. Ustedes reflexionenlo, porque lo más importante es que ustedes abarquen información, la procesen y hagan su propio criterio. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en una próxima cápsula de Justicia para Todos. Muchas gracias.